Parte 2. Yuri regresó a su habitación, o mejor dicho, regresó a una de las habitaciones asignadas a las sirvientas de batalla. Esta habitación era una suite que comprendía un dormitorio, una sala de invitados, un cuarto de baño, un inodoro, y otras instalaciones menores. Podría ser más fácil pensar en este lugar como en una versión comprimida de las habitaciones de los seres supremos. El dormitorio no se sentía pequeño, incluso con las 3 camas dobles en su interior. La sala de invitados tenía una mesa de cenar y un sofá, así como sillas, 6 en total. Había 3 sirvientas de batalla que vivían en esta amplia habitación. Eran Yuri Alpha, Lupus Regina Beta y Narveral Gamma. Al lado de este cuarto había otro del mismo tamaño, que era ocupado por CZ 2128 Delta, Solution Epsilon y Entoma Basilisa Z. Por otra parte, aunque Shizu y Entoma tenían otros cuartos privados además de los del 9º piso, no era raro que se quedaran con Solution o con Yuri ya que era aburrido dormir solo. Yuri se apoyó sobre el elegante sofá y deliberadamente intentó evitar verse ansiosa, aunque ya que era no muerta, su ansiedad nunca había sido tan fuerte para comenzar. Esto es malo, no queda ningún otro trabajo. ¿Qué debería hacer ahora? Su única tarea para hoy era la educación de Tsuare, la cual acababa de completar. Revisó su agenda, pero no había nada más programado para ella. Naturalmente, que las cosas fueran así no tenían nada que ver con que ella las hubiera arreglado especialmente. En otras palabras, lo que le aguardaba durante las próximas horas sería un aburrimiento infernal. No se debía a que la agenda para hoy fuera particularmente ligera, y de allí el tiempo libre. Más bien, la sirvienta de batalla Yuri Alpha, siempre había tenido largos periodos de tiempo en los que no tenía nada que hacer. No, decir que no tenía nada que hacer sería equivocado. Para las sirvientas de batalla del 9º piso, quienes habían sido creadas para defender el 10º piso de la gran tumba subterránea de Nazarick, patrullar y estar listas para responder ante cualquier intruso en cualquier momento era cumplir con el propósito fundamental que sus creadores había planeado para ellas. Sin embargo, nadie en este mundo podría llegar a este piso. En efecto, incluso cuando hordas de seres a la par de los seres supremos habían atacado este lugar, no habían podido violar este santuario, el más sagrado entre los sagrados. Esta fortaleza invencible por encima de todas las fortalezas invencibles. Hacer guardia aquí no sería diferente a no hacer nada. Con toda honestidad, Yuri estaba algo molesta con sus circunstancias actuales. Demasiado tiempo no, demasiado tiempo en espera es un poco, quiero tener más trabajo. De todas las tareas asignadas a las sirvientas de batalla, las que tomaban el mayor tiempo de realizar y las que se sentían más satisfactorias, eran las tareas en la cabaña de troncos de la superficie. Sin embargo, debido a la rotación de sus turnos, hoy era el turno de Entoma, ellas no tenían esa oportunidad frecuentemente. Yuri había completado su turno hace unos días, así que tendría que esperar a que fueran 2 personas más. Había otras 2 personas a las que no se les había asignado esta tarea, antes de que fuera su turno nuevamente. Por consiguiente, con el fin de hacer uso de todo el tiempo que tenía, Yuri había estado buscando cosas que hacer, pero desafortunadamente no había encontrado nada parecido en el 9 piso. Por ejemplo, ya fuera si podía o no hacer guardia en los pasillos, el problema era que ahora la seguridad de los corredores estaba a cargo de los vasallos personales de Cocito. Si ella lo hacía, eso podría ser tomado como desconfianza en los subordinados de Cocito. Lo que sería insultarlo indirectamente. Ella sabía que este era solo un impulso egoísta de su parte, pero su cuerpo le decía que quería trabajar duro y despedir un chorro de sudor, a pesar de que los no muertos no sudaban. Realmente no hay nada que hacer, siento envidia de las sirvientas regulares, ya que no tenía nada que hacer en términos de su vocación primaria de batalla, entonces tendría que llevar a cabo sus tareas secundarias como sirvienta. Sin embargo, si hacía eso, desembocaría en un problema fatal. En Nazarick, había seres conocidos como las sirvientas regulares, adicionalmente a las sirvientas de batalla. Para ellas, su vocación principal era el trabajo de una sirvienta. Ellas eran la fuerza principal responsable de tales tareas. Por lo tanto, sería extraño organizar un trabajo así si es que no giraba en torno a ellas. Si alguien preguntaba por qué, la respuesta natural y única sería que era debido a que los seres supremos lo habían organizado de esa manera. En otras palabras, incluso si Yuri encontraba un trabajo por hacer, lo más seguro era que ya había sido asignado a alguien más. Al contrario, si todavía no había sido asignado, entonces probablemente se debía a algún motivo en especial. Con esas razones en mente, si Yuri llevaba a cabo esas tareas, estaría quitándole sus trabajos. Por supuesto, ellas no mostrarían su descontento si Yuri realmente hacía eso.
Pero cuando Yuri se puso en sus zapatos y pensó sobre cómo se sentiría que alguien más tomara su trabajo, ya no tenía más deseos de hacerlo. Yuri pensó una vez más sobre las dos personas en confinamiento. Si trabajar hasta dar el último aliento por Nazarik era la mayor alegría imaginable, entonces traicionarla era la tortura más horripilante. Era profundamente irónico que ella, como persona libre, pudiera entender también los sentimientos de esas dos. Desde lo profundo de su ser, Yuri exhaló la insatisfacción que la inundaba. Crunch. Ay ya, ¿qué pasa, Yuri? ¿Dolor de estómago? La persona dirigiéndose a ella en un tono tan casual era una de sus hermanas, Lupus Regina Beta. Estaba mostrando la misma sonrisa que siempre tenía, pero el hecho de que le hubiera preguntado eso a pesar de saber muy bien que ella era no muerta era claramente para fastidiarla. Yuri entrecerró los ojos y la fulminó con la mirada. Y de cara a esa sonrisa inocente y pura, suspiró nuevamente. ¡Guau, qué mala! Y pensar que suspirarías al ver la linda cara de tu hermana menor, en realidad te envidio. Casi se podía ver el signo de interrogación apareciendo sobre la cabeza de Lupus Regina. La razón por la que Yuri la envidiaba no era por su personalidad despreocupada, sino por el ámbito de sus responsabilidades. Lupus Regina era una de las sirvientas de batalla más ocupadas. Su trabajo era defender el pueblo de carne, aunque ella sentía que pueblo ya no era adecuado para describir algo de esa escala, y mantener su seguridad. Más concretamente, su propósito era observar y permanecer en alerta al mismo tiempo que evitaba la fuga de las tecnologías desarrolladas al interior del pueblo, entre otras tareas coloridas. Estoy segura de que encuentra su trabajo muy importante. La mirada de Yuri se volvió hacia otra de sus hermanas, a la que se le había encargado una tarea igual de importante. Su hermana menor tenía la boca a medio abrir, Narveral Gama. Ella había estado sentada en el sofá sin moverse desde hace un momento, con la boca a medio abrir al mismo tiempo que miraba el aire. Su cola de caballo normalmente enérgica colgaba sin vida. Crunch. Narchan, ¿qué pasa contigo? Nada, supongo que algo distraída. Las dos estaban hablando, pero los ojos de Narveral seguían fijos en el espacio, haciéndoles pensar que había algo en ese lugar. Las pestañas de Yuri temblaron ligeramente. Como sirvienta de batalla, una debía comportarse como corresponde, incluso en la privacidad de su propia habitación. Sin embargo, antes de que Yuri pudiera decir algo, Lupus Regina se le adelantó. Bueno, no se puede evitar. Ella está descansando, al fin y al cabo ya ha hecho esto antes. Después de todo, Narchan está encargada de la seguridad de Ainz-sama. Cuando está en el exterior, no puede permitir que Ainz-sama vea a alguien siendo descortés. Ella tiene que decidir si debe o no matar inmediatamente a cualquiera que le falte el respeto a Ainz-sama, y luego tiene que concentrarse en permanecer alerta ante el enemigo. ¿No crees que eso la sobrecarga? Es solo cuando está en un lugar seguro que puede relajarse, así que no hay remedio. Además, una cara como esa debería ser bastante normal para su especie. Ella pensó en la cara del guardián de área de la tesorería. En efecto, su cara era similar a la de él. Yuri hizo a un lado la imagen mental de los rostros de los dos superponiéndose. Hablando de eso, si digo que la actitud de Narveral no es digna de una sirvienta de batalla, entonces no es menos digna aún la manera en la sigo suspirando. Debo dejar de hacerlo. Sebas había dicho antes que alguien que está por encima de otros debe ser un ejemplo para los que están por debajo. Como su hermana mayor, y como su líder asistente, ella tenía que proyectar una imagen que pudiera servir de modelo a seguir para sus hermanas menores. Ya que los seres supremos habían creado a Yuri como la mayor de las hermanas, entonces Yuri tenía la obligación de interpretar el papel de la hermana mayor hasta el final. Eso sería una combinación de su lealtad y de pagar de vuelta la bondad de su creadora, Yamaiko. Sin embargo, ¿cómo debería hacerlo? Crunch. Yuri, desde hace unos instantes que te estás viendo muy sospechosa. ¿Qué estás haciendo? Luego de considerar si debía o no responder honestamente, Yuri decidió usar la pregunta de Lupus Regina para decir lo que pensaba. Haría que Lupus Regina le diera una mano o una pata, por decirlo así. No tengo tareas que realizar. Lupus Regina miró a Yuri como si estuviera viendo a un refugiado hambriento desde lejos. Las cejas de Yuri temblaron, pero logró ignorar el impulso. Lupus Regina era una persona que trabajaba en nombre de los seres supremos. En su estado actual de desocupación, ella no tenía esperanzas de compararse. Tenía que conocer su lugar. Yuri, ¿no fuiste a la tesorería con Ainz-sama? Solo una vez después de eso, interrogación de cierre. Para nada. Lupus Regina dirigió la mirada hacia el aire. Curiosamente, parecía ser el mismo lugar hacia el que Narveral estaba mirando. ¿Es que se trata de algo que las personas sin nada que hacer no pueden ver? Crunch.
Así que, ¿qué es eso que acabas de comer? Oh, esto. Tienes que cortar las papas en láminas finas, luego las fríes, y entonces les echas sal. Hice que el chef en jefe las preparara. Son deliciosas. Lupus Regina tomó varias rebanadas delgadas de papas, las llevó a su boca, y se las comió. Crunch, crunch. Producían un sonido crujiente y vivaz. No, en realidad ella ya sabía qué era lo que Lupus Regina estaba comiendo. Yuri no podía consumir alimentos, pero podía prepararlos. Sus habilidades eran sencillas y no podía obtener los efectos especiales de los ingredientes especiales, pero cuando se trataba de platillos regulares, ella podía preparar casi todo. Entonces, ¿por qué había preguntado eso en voz alta? No es nada elegante comer de pie, y las migajas están cayendo por todas partes. Recuerda limpiar luego. La limpieza de esta habitación no estaba en manos de las sirvientas regulares. En lugar de eso, Yuri y las otras se turnaban para hacer la limpieza. Dicho esto, fundamentalmente era Yuri la que limpiaba por las otras dos mientras ellas estaban trabajando fuera. La razón por la que no dejaban entrar a las sirvientas regulares no se debía tanto a que no querían dejar que sus trabajos fueran tomados, sino más bien a que su orgullo se negaba a permitir que otras limpiaran sus propios desastres. Por lo tanto, ordenarle limpiar la habitación a la persona que claramente la había ensuciado, era lo que cabía esperar. Incluso si esa persona estaba bajo las órdenes del Ser Supremo y todos los días tenía una vida agitada. Adicionalmente, tener a alguien comiendo algo que hacía crunch crunch mientras ella se sentía frustrada, hacía enojar a Yuri, como si la estuvieran menospreciando. Esta era la queja que tenía contra Lupus Regina, quien había hecho que un ser no muerto como ella se sintiera de esa manera. Okis crunch, crunch. El corazón de Yuri se llenó de irritación. Te juro que te arrojaré una daga de plata. Lupus Regina era una mujer lobo, y aunque era débil contra la plata y metales similares, igualmente poseía resistencias contra otros metales. Por ejemplo, un arma de plata incrementaría el daño que le ocasionaría por 25 puntos, mientras que las armas de otros metales le infligirían 10 puntos menos de daño. La cantidad de daño final era calculada luego de subtraerle la fuerza defensiva y cosas similares, así que si ese valor llegaba a cero, ni siquiera un arma de plata sería capaz de hacerle daño. Ya que solo se trataba de una daga de plata, arrojársela con poca fuerza no le haría ningún daño. Sin embargo, la plata era el metal más odiado por Lupus Regina. Incluso tocarla le causaba repugnancia. Se podría decir que era el mejor metal para castigarla. Tal vez fue porque había usado su habilidad, instinto animal, para sentir los pensamientos de Yuri, pero Lupus Regina habló apresuradamente. Espera. Vamos, dame un respiro mientras no estamos de servicio. Hablaré apropiadamente frente a Ainz-sama y eso, soy una mujer capaz, ¿sabes? Una mujer capaz. Yuri estaba a punto de fruncir las cejas cuando oyó eso, pero entonces pensó que Lupus Regina estaba trabajando más duro que ella, así que no pudo decir nada. Yo también quiero trabajar, ¿no, Yuri? ¿Cómo puedes sentir celos de esta chica? Yuri obligó a su lado oscuro a regresar a su corazón. Luego, sintió algo conectándose al mismo tiempo que oyó una voz. Yuri alza. Sería imposible que alguien en Nazarick pudiera confundir al dueño de esa voz por alguien más. A Ainz-sama. Yuri se puso de rodillas en la postura adecuada de saludo. Por supuesto, su amo no estaba aquí y probablemente no la estaba observando. Sin embargo, ella no podía mostrarle ninguna falta de respeto a su voz. Tengo un pedido que hacerte. Ven a mi habitación Ejem, a mi habitación en Nazarick. Un pedido para mí. Su amo absoluto no necesitaba pedirle nada a ella. Todo lo que tenía que hacer era dar la orden. Procederé allí de inmediato. Y apresúrate. Luego de decir esto, el mensaje terminó. ¿Era Ainz-sama? Interrogación de cierre. Sí, dijo que tenía un pedido que hacerme. La tensión y la pasión que sentía eran tan sorprendentes que hicieron que se le tensara el rostro. Al ser una criatura no muerta, sus emociones fuertes debían de haber sido suprimidas, pero el entusiasmo continuaba acumulándose en su interior. En este momento, era como saltear. Por alguna razón, ella se sentía emocionada a pesar de ser no muerta. Aunque eso podría deberse a una anormalidad de estado como frenesí de sangre. Yuri no podía afirmar que ese fuera el caso. Incluso los no muertos podían dividirse en aquellos que podían sentir emociones fuertes y aquellos que no. Para comprobar esto, la supervisora de los guardianes, Albedo, había decidido asumir, aparentemente, la tarea de investigar el asunto experimentalmente. Había reunido a monstruos no muertos superiores, a no muertos creados con las habilidades del Supremo, así como a no muertos menores generados automáticamente por Nazarick, con el objetivo de recolectar diversos datos de todos ellos.
Yuri también había participado. Sin embargo, esos experimentos habían comenzado con un experimento especial solo para Shaltear, y este desencadenó un gran alboroto entre Albedo y Shaltear que pronto se salió de control. Al final, el experimento terminó sin resultados definitivos. Después de eso, siendo ella misma una participante, Yuri había estado interesada en oír sobre los resultados. Oyó de Albedo, cuyo castigo había sido hacer la limpieza con un trapeador, que era difícil llegar a una conclusión debido a la falta de información de los seres no muertos superiores de este mundo, así que el plan había sido suspendido temporalmente. Yuri recordaba vagamente a Demiurgo diciendo que si la investigación hubiera sido llevada a cabo en un lugar diferente, tal vez habría podido permitir que los no muertos sintieran emociones fuertes. Si eso sucedía, ¿sería ella capaz de expresar sus emociones con mayor detalle? ¿Y eso sería algo bueno? Ella no sabía si lo que afloraba en su interior era inquietud o anticipación, pero Yuri hizo a un lado sus pensamientos personales sobre el asunto. Dentro de poco se presentaría ante el Supremo y tenía que concentrarse. Entonces me marcho. No creo que suceda nada, pero por favor encárgate de todo si no es así. Bien, entiendo. Cuídate, Yuri Nere. Narveral interrumpió a Lupus Regina justo cuando estaba por levantar un pulgar aceitoso por las papas fritas. El ambiente alrededor de ella, hasta ahora relajado, se había esfumado. Narveral mostraba su usual esbozo de sonrisa. Su cola de caballo seguía ligeramente decaída, pero se podría decir que era la misma de siempre. Los momentos al lado del Supremo eran especiales. Oye, ella me estaba hablando a mí. Ignorando la voz de su hermana menor desde atrás, Yuri partió. No había ningún significado especial en eso. Había sido convocada por el Supremo, así que demorarse siquiera un segundo extra conversando con sus hermanas sería un desperdicio. Definitivamente no se debía